Este es el primer seminario previsto para el postdoctorado en didáctica de la investigación científica. La particularidad de este seminario radica en que, si queremos enseñar a investigar eficientemente, la primera cosa que debemos hacer es garantizar que sabemos en todo detalle y profundidad en qué consisten los procesos de investigación científica. Mientras los especialistas en didáctica de la investigación no dominen a fondo la naturaleza, estructura y funciones de dichos procesos, serán imposibles sus logros en la didáctica de la investigación. Quien no sabe a profundidad qué es investigar jamás podrá enseñar a investigar. En consecuencia, la tarea de promover la formación de investigadores sería una tarea imposible y equivocada. Por otra parte, debemos definir cómo o de dónde obtenemos respuestas acertadas a la pregunta de qué es investigar, en qué consiste la investigación científica y cuáles son los mecanismos estructurales y funcionales que explican o hacen posible la investigación científica. Una tradición nefasta en la historia de la formación de investigadores en los países latinoamericanos es que las respuestas mencionadas provienen de la célebre metodología de la investigación. Esta suele traducirse en cátedras y seminarios de metodología, sea cuantitativa, sea cualitativa, y suele expresarse en los famosos manuales de metodología, algunos de cuyos autores resultan por todos conocidos. Cometemos un error al asignarle a la metodología de la investigación y a esos manuales las respuestas finales a la pregunta de qué es investigar. Tal error consiste en que no nos estamos basando en explicaciones teóricas acerca de los procesos de producción científica y tecnológica, sino en prescripciones y recetas racionalmente infundadas. Carecen de cualquier tipo de descripciones y de explicaciones teóricas en torno a la naturaleza de la producción científica. Se limitan a pontificar qué pasos deben seguirse para hacer ciencia, bajo las falacias del Magister Dixit y del principio ex auctoritate, sin jamás preguntarse por una teoría que justifique esos pasos. Otra respuesta nefasta que ha orientado buena parte del quehacer académico latinoamericano en torno a la formación de investigadores ha sido una concepción equivocada de la filosofía de la ciencia, entendida no como teoría sino como especulación desvinculada de los datos empíricos. Una enorme deficiencia de esta segunda respuesta consiste en desechar las ingentes posibilidades que nos ofrece la historia de la investigación científica y, en general, la historia de la ciencia. Desechamos esas posibilidades para solo concentrarnos en argumentaciones a priori acerca de unos procesos que queremos explicar, pero que nos negamos a ver. Es indiscutible que muchos filósofos se han dado a la tarea de examinar seriamente la investigación científica, aun cuando se hayan negado a considerar sistemáticamente sus representaciones históricas y tangibles. Pero también es cierto que por esa misma puerta han ingresado al mundo de la academia y del estudio de la ciencia una importante cantidad de charlatanes, literatos, artistas e iluminados. Ellos han impuesto un modo totalmente retórico dotado de fascinación verbal, conduciendo así a nuestros investigadores noveles a visiones confusas, llenas de floridez verbal, pero totalmente vacías de ideas. Frente a estas dos opciones de resultados frustrantes, surgió en la historia de los estudios sobre la ciencia la llamada visión naturalizada y cognitiva, siempre de alcances teóricos, explicativos, y no de fondo prescriptivo ni especulativo. Sus principales representantes, entre otros, fueron Willard Van Orman Quine y Herbert Simon, desde mediados del siglo XX, aproximadamente. Aunque el asunto de los precursores y líderes de esta visión naturalizada y cognitiva es más complejo y no solamente implica las propuestas de Quine y Simon, el hecho es que aparece como una tercera solución bastante prometedora. Uno de sus puntos de partida es que la única explicación completa posible acerca de la producción de investigaciones viene dada por una estructura abstracta, formal y universal que, por una parte, nos haga comprender cuál es el tronco común de los procesos de investigación científica, aquello que los hace idénticos, y, por otra parte, nos muestre cuáles son los factores que, a partir de ese tronco común, generan las infinitas variaciones observables, aquello que los hace diferentes,
en el plano de los hechos a lo largo de la historia de las investigaciones o de la historia de la ciencia. Tal punto de partida obliga a considerar que la referencia básica para cotejar suposiciones teóricas con casos observables o fácticos es la historia de las investigaciones o historia de la ciencia. No podemos pretender elaborar teorías sobre los procesos de investigación si dichas teorías carecen de hechos observables y datos fácticos contra los cuales puedan contrastarse. De ese modo, no podemos formar investigadores si no los hacemos expertos en la historia universal de las investigaciones científicas. La clave está en que los innumerables casos prácticos, visibles, de investigaciones científicas constituyen los hechos a los cuales responde una teoría de la investigación. De ese modo, resulta imposible formular teorías de ese tipo sin contar con hechos observables que sean explicados por tales teorías. Hay también otro punto de partida según el cual los procesos de investigación son esencialmente procesos cognitivos, es decir, son procesos internos de la mente humana que van asociados al procesamiento de información, a la formulación y resolución de problemas y a la inteligencia en general. Dado que las ciencias cognitivas llevan un buen camino recorrido en el tratamiento de esa clase de procesos, entonces se convierten en herramienta de primer orden para explicar la investigación científica. Este seminario va orientado según todas estas bases que se acaban de reseñar.